Bueno, en primer lugar hay que decir que el fallo de la Corte, gracias a Dios, lo que hizo fue traer tranquilidad a todos los usuarios del país. En el sentido de que confirmó aquel fallo de la Cámara que dejó sin efectos todas las resoluciones de Aranguren por no haberse cumplido todas las normas protectoras de los consumidores, en especial las audiencias públicas. Así que para despejar las dudas de los usuarios que seguramente lo deben tener, podemos clasificarlo en dos tipos de usuarios. Aquellos que no pagaron, hay gente que directamente no quiso pagar nada. Ese crédito que tiene Gasnor, en este caso para cobrar a los usuarios, lo va a cobrar en 4 cuotas y sin interés, porque al no haber fecha de vencimiento y no haber culpa de los usuarios, no hay por qué pagar intereses, porque no había fecha de vencimiento. Se van a tomar las lecturas de aquellas facturaciones que quedaron sin efecto, lo que vale es la lectura de consumos, y en base a eso lo van a facturar de acuerdo a los valores de marzo, es decir, antes del tarifazo que la Corte confirmó y dejó sin efecto. Y están aquellos usuarios, ¿no?, que pagaron a Gasnor parte de sus facturas o todas las facturas. En ese caso, esos pagos van a quedar como un crédito en cada cuenta de los usuarios dentro de la empresa, que la empresa, cuando mande ahora las facturas nuevas, en base a los cuadros tarifarios nuevos, que son los viejos, digamos, de marzo, seguramente le van a informar en la factura el pago que se hizo, por supuesto, y el crédito que le va a quedar, porque obviamente el monto de la factura va a ser mucho menor. Entonces, la empresa Gasnor tiene que cumplir con ese deber de informar en las facturas de cuánto es la diferencia que queda a favor del usuario, pero va a quedar como un crédito, así que se quedan tranquilos aquellos usuarios que pagaron o todas las boletas o parte. Lo que hayan pagado, eso queda como crédito y va a ir para pagar las futuras facturas que ya seguramente en estos días va a empezar a mandar Gasnor, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que decir que el fallo de la Corte, gracias a Dios, lo que hizo fue traer tranquilidad a todos los usuarios del país. En el sentido de que confirmó aquel fallo de la Cámara que dejó sin efectos todas las resoluciones de Aranguren por no haberse cumplido todas las normas protectoras de los consumidores, en especial las audiencias públicas. Así que para despejar las dudas de los usuarios que seguramente lo deben tener, podemos clasificarlo en dos tipos de usuarios. Aquellos que no pagaron, hay gente que directamente no quiso pagar nada. Ese crédito que tiene Gasnor, en este caso para cobrar a los usuarios, lo va a cobrar en 4 cuotas y sin interés, porque al no haber fecha de vencimiento y no haber culpa de los usuarios, no hay por qué pagar intereses, porque no había fecha de vencimiento. Se van a tomar las lecturas de aquellas facturaciones que quedaron sin efecto, lo que vale es la lectura de consumos, y en base a eso lo van a facturar de acuerdo a los valores de marzo, es decir, antes del tarifazo que la Corte confirmó y dejó sin efecto. Y están aquellos usuarios, ¿no?, que pagaron a Gasnor parte de sus facturas o todas las facturas. En ese caso, esos pagos van a quedar como un crédito en cada cuenta de los usuarios dentro de la empresa, que la empresa, cuando mande ahora las facturas nuevas, en base a los cuadros tarifarios nuevos, que son los viejos, digamos, de marzo, seguramente le van a informar en la factura el pago que se hizo, por supuesto, y el crédito que le va a quedar, porque obviamente el monto de la factura va a ser mucho menor. Entonces, la empresa Gasnor tiene que cumplir con ese deber de informar en las facturas de cuánto es la diferencia que queda a favor del usuario, pero va a quedar como un crédito, así que se quedan tranquilos aquellos usuarios que pagaron o todas las boletas o parte. Lo que hayan pagado, eso queda como crédito y va a ir para pagar las futuras facturas que ya seguramente en estos días va a empezar a mandar Gasnor, ¿no? Ante cualquier diferencia de monto, por ejemplo, que se haya pagado un determinado monto y la empresa tome como pago un monto inferior, bueno, ahí hay que ir con las facturas a la empresa
para aclarar esa diferencia de montos, y yo creo que ahí en la misma empresa lo van a solucionar, ¿no? Me parece que todo lo que tenga alguna diferencia de precios o de montos, me parece que eso lo pueden, la empresa con todo lo que ha sucedido va a ser la primera que va a solucionar esa diferencia de montos o de lo que tenga que pagar el usuario, ¿no?